Quiero recordarles una verdad que se está cumpliendo en una forma maravillosa. El Evangelio de Jesucristo está llegando a todos los confines de la tierra. ¿Sí se gozan por esto, mis hermanos? Muy bien. Quiero comentarles que durante esta predicación del Evangelio llegó el tiempo en que Dios permitió que el Evangelio llegara a países donde el Evangelio estaba prohibido predicarse. Uno de ellos, el gran país rojo, la China. Cuando el Evangelio llegó a China, desde entonces hasta hoy, no se permiten grupos religiosos con más de 10 personas. Pero esa predicación del Evangelio nos lleva a recordar a uno de los primeros predicadores llenos de fe, llenos de arrojo, dispuestos a dar su vida por Cristo, predicando al Jesús que perdona, que salva, que sana, que viene. Y esa predicación tuvo el respaldo de Dios, que es fiel. Dios es fiel, hermanos. Dentro de eso muchos grupos cristianos que empezaron a surgir y a formarse por la predicación de este siervo de Dios. En uno de ellos fueron salvas 2 señoritas, hermanas en carne y hermanas en Cristo. Llegó el momento en que la persecución empezó en el país rojo y empezaron a querer deshacer los grupos cristianos, y dentro de esa persecución hacia los cristianos en China, cuenta la historia que tomaron a muchos presos, niños, mujeres, varones, y resulta que en alguna ocasión dentro de ese grupo disperso de cristianos fueron presas las 2 señoritas y el predicador que un día les había anunciado del Evangelio. Cuando los tienen encarcelados y los llaman a juicio, les piden: ¿niegas tu fe o mueres? Si niegas tu fe, estás libre, puedes continuar, pero si tú persistes en estas creencias, la sanción es muerte. Por coincidencia, permisión de Dios para darnos una lección, en aquel juicio se reunieron las 2 señoritas y el predicador que les había anunciado la palabra. Cuando interrogan a las señoritas, ellas dicen: no, yo sigo testificando que Jesús es mi Salvador y viene por mí. ¿Cómo negar la fe que ha llenado mi corazón y ha transformado mi vida? La arrodillaron y pasaron a la siguiente señorita. ¿Niegas tu fe? No. Yo he sido enseñada a vivir fiel a Dios y a serle fiel hasta la muerte, como Él dio su vida por mí en la cruz. No puedo negar mi fe. Arrodillada. Cuando llegan con el predicador, la misma pregunta: ¿niegas tu fe o estás dispuesto a morir? Y cuenta que el predicador dijo para sus adentros: mi familia es importante, mi esposa, mis hijos, los grupos cristianos que yo he levantado. No puedo morir ahorita. Es mejor aparentar y decir que niego mi fe, aunque Jesús sabe que le soy fiel, que lo amo. Y dijo: me retracto de mi predicación. Jesús no es Salvador, Jesús no es Dios, Jesús no viene.
Y los que lo estaban enjuiciando le dijeron: bien, niegas tu fe, pero no son palabras, queremos que nos lo demuestres. Ahí está el arma. Tú eres quien va a ejecutar a las dos jóvenes aquí arrodilladas. El predicador se convulsionó y dice: ¿cómo? ¿Cómo? ¿Yo matarlas? Las señoritas le dijeron: siempre te hemos visto como el gran predicador, como el padre de nuestra fe. La otra le dijo: haz lo que tengas que hacer. En estos momentos mi corazón está dando gracias a Dios porque te usó para que yo conociera la verdad de Jesucristo. Aquellas muchachas decidieron ser fieles, y cuando una vez más le dicen: ¿las vas a ejecutar o mueres tú también?, aquel hombre tomó el arma y las ejecutó. Fue lo que quedó en su mente y corazón para toda su vida. Eso le estremeció, y aunque lo dejaron libre negando su fe, fue algo que cargó para toda su vida. No había sido fiel a Dios, no había testificado su fe, seguía predicando, seguía anunciando a Jesús, seguía levantando grupos nuevos de cristianos, pero él ya no lo hacía con pasión, ya no lo hacía con entrega, ya no lo hacía con la misma fidelidad que en un principio, dispuesto a dar su vida por Cristo. Él seguía en el camino del evangelio e incluso predicando la palabra, pero ya no lo hacía como al principio. Es lo que el Señor sanciona: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hoy podríamos nosotros preguntar: ¿cuántos todavía están en su primer amor? Y la otra pregunta, creo que nadie daría gloria a Dios: ¿cuántos han dejado su primer amor? ¿Les parece que estudiemos la enseñanza de hoy y al finalizar hagamos un examen personal y bien sincero? Porque para eso venimos hoy a esta convención. O regresamos a las sendas antiguas y servimos a Dios como al principio y le seguimos y andamos tras sus caminos como en un inicio, o seguimos tal vez aparentando y solamente siguiendo el evangelio por costumbre, por tradición, o porque aquí tengo que seguir. Demos gloria a Cristo, el Señor que está con nosotros, hermanos. Vamos a iniciar leyendo Apocalipsis capítulo 2, el versículo 4. Si les invito a estar en pie, ¿me aceptan, hermanos? Muy bien, para que leamos unidos Apocalipsis capítulo 2, el versículo número 4. Dice la palabra con vigor, con fe, con júbilo. Leemos, es palabra de Dios. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Siéntense, por favor. Hermanos, encontramos este versículo de la Biblia en una de las 7 cartas a las primeras 7 iglesias de Asia. La primera, Éfeso. Nos encontramos que el Señor, viendo la vida de los cristianos en Éfeso, por eso les escribió estos 7 versículos. Quiero hacer un poquito de historia sobre la vida de los efesios y ver por qué habían llegado al punto en que el Señor les dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Éfeso, antigua ciudad griega de la Jonia en Asia Menor. Durante el siglo V antes de la era cristiana, 500 años después de su fundación, dice que Éfeso vivió un periodo de esplendor. En su apogeo, hacia el año 100 o 150 después de Cristo, Éfeso debía tener un promedio de 500,000 habitantes, lo que lo
la convertía en la segunda ciudad del imperio después de Roma. Éfeso era una ciudad floreciente donde el apóstol San Pablo había predicado la palabra y esta también había fructificado. En medio de una ciudad idólatra hacia la diosa Artemisa, el evangelio causó efecto. Algo importante, hermanos, empezó a acontecer en Éfeso. ¿Por qué? Quiero hacerles un comentario sobre la vida cómoda de los efesios. Se dice que en Éfeso había una clase muy alta de gente rica. Gente rica que también había abrazado el evangelio, porque el evangelio se predica a todo el mundo. Amén, hermanos. Dice que es para ricos, pobres, sabios o ignorantes. El evangelio es para todos. Alabemos a Cristo el Señor. Cuando hablamos de la ciudad de Éfeso, hermanos, les comento que en la ciudad de Éfeso, la vida cómoda de los efesios, dice que tenían casas de 2 o 3 pisos a las cuales les habían instalado muchas comodidades. Por ejemplo, calefacción para los tiempos de frío, agua corriente. En sus casas tenían una influencia tan grande y un poderío económico que podían hacer que un arroyo se desviara y pasara por el centro de su casa para tener agua limpia, fresca. Se habla de triclinios engalanados de mosaico. Se dice que la vida de los efesios había llegado a una opulencia que tenía triclinios de mosaico. Como la mayor parte del año es caluroso, ellos comían acostados y la mayor parte del tiempo se la pasaban reposando. Tenían eso, triclinios engalanados de mosaico. A las mesas con sus triclinios o divanes acostaditos en una grande comodidad. Esta gente había llegado a un extremo de comodidad en el que a veces la persona dice: no tengo necesidad de nada, lo tengo todo. Respecto a esto, se dice que tenían una cocina llena de despensa de frutos para participar de los más grandes y deliciosos platillos. Había lugares donde ellos se daban baños tibios, baños calientes, baños fríos. Para esta clase ya se había montado tabernas, teatro y todo lo necesario para que los efesios vivieran cómodamente. Se habla acerca de los que supuestamente eran pobres. Dice, leen conmigo por favor, los que puedan hacerlo. Dice, los pobres, panaderos, artesanos, propietarios de pequeñas tiendas. Clase media, dice, comerciantes, médicos, juristas y otros profesionales de prestigio. ¿Saben que todo esto que les llamaban pobres o clase media empezaron a crecer económicamente? Empezaron a tener una economía grande. ¿Por qué? Porque Éfeso se convirtió en la capital económica de la provincia de Asia. Ahí se manejaba el comercio, el intercambio, el dinero, y todos ellos, aunque en un principio parecía que era la clase pobre de panaderos, artesanos y propietarios de pequeñas tiendas, empezaron a crecer en riqueza, y eso les llevaba a la comodidad e incluso a la opulencia. Se dice, lograban tener esta estabilidad económica, ya que Éfeso se había convertido en la capital económica de la provincia en Asia. A esta iglesia, a esta ciudad de Éfeso, a esta clase de personas, es a la que el Señor le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lean conmigo por favor la diapositiva. Dice: la expresión primer amor no se refiere al primer amor en el sentido temporal,
sino más bien en el sentido de prioridad e importancia. No quiere decir que haya un primer amor, un segundo amor, un tercer amor, no, sino está hablando acerca de la prioridad que tiene Cristo en la vida del cristiano y la importancia que se le sigue dando. Ahora, se trata de tener las prioridades correctas. Lean todos conmigo las letras rojas. Dice: el amor hacia Jesús tenga el primer lugar en nuestra vida. ¿Saben que a eso se refiere mantenerse en el primer amor? Repetimos otra vez: que el amor hacia Jesús tenga el primer lugar en nuestra vida. Por tercera vez más fuerte, dice: el amor hacia Jesús tenga el primer lugar en mi vida. Con respecto al primer lugar, quiero que leamos lo siguiente. Primer asterisco, dice: es el primer lugar, ¿sí? Es el primer lugar que el Señor Jesús merece en nuestra vida. Hermanos, cuando al Señor Jesús, a la vida cristiana, ya lo ponemos en segundo término, ya el cristiano está empezando a decaer. Dice el segundo asterisco: es lo primero en nuestro tiempo. Cuando el cristiano dice: bueno, si me queda tiempo voy al culto en la noche, si me apuro en el trabajo llego a la reunión, ¿sí? Si me dan permiso en el trabajo, sí, y todo lo deja en segundo lugar. Cuanto que la vida cristiana y el amor hacia Jesús, repetimos, debe de tener el primer lugar. Tercer asterisco, dice: es el primer lugar en orden de importancia. Hermanos, Jesús debe de ser lo más importante en nuestra vida. Asistir al culto todos los días debe de ser, ¿qué, hermanos? Lo más importante en nuestra vida. Oiga, ya fue, atendió niños, escuela, hogar, cocina, trabajo. Pero como el cristiano ya se cansó, ya no puede, dice: mejor a mi casa. Y es ahí donde a Jesús se le pone en segundo término. Jesús debe de ocupar el primer lugar, hermanos. Vive Cristo el Señor. Es dejar el mejor amor por Jesús. Cuando hablamos de dejar el mejor amor por Jesús, alguien ha amado su carrera, alguien ha amado su trabajo, alguien ha amado su escuela, alguien ha amado incluso a la familia, más que a Jesús. Y algún día Jesús dijo: ¿qué? Si alguno dejare padre o madre, si alguno amare a algo más que a Jesús, dice el Señor, no es digno de mí. El dejar el mejor amor, hermanos, habrá muchas cosas importantes. Sí, bien, hay que atender la familia, hay que estudiar, hay que trabajar, porque si no, ¿cómo subsiste? Pero saben que todo tiene su lugar. Dale al César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Dios debe de tener un lugar importante. El momento de oración, el momento de leer la Biblia, el momento de ir al culto, no se debe de cambiar por nada más. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿En qué, hermanos? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y, hermanos, la promesa se cumplirá. Dios dará todo por añadidura. Quienes tengan esta fe, den gloria al Señor. Aleluya, bendito sea el Señor. Quiero comentarles, hermanos míos, que a esta iglesia en Éfeso, el Señor Jesús le elogia muchas cosas que ella hace, ¿sí? Le elogia. Y si leemos nosotros en la Biblia Apocalipsis 2, versículos 2 y 3, vamos a ver las cosas buenas que tenía la iglesia en Éfeso, que como cristianos posiblemente hasta hoy muchos digan: yo tengo eso. Pero vamos a leer la Biblia. Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice, hermanos: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia,
y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Díganme, ¿todo esto que hacía la iglesia en Éfeso es bueno, hermanos? Ahora díganme, ¿esto que hacía la iglesia de Éfeso también usted lo vive hasta el día de hoy? Dice: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia. Vamos a los elogios. Yo sé tus obras. ¿Sabe usted que el Señor sabe lo que hacemos en nuestra vida cristiana? ¿Sabe que usted ya se bautizó? Él sabe que hoy vino usted a la convención. Dejó trabajo, pidió permiso, gastó en su economía. Él sabe todo lo que usted hace en bien de su vida cristiana. Siguiente, tu trabajo. La iglesia en Éfeso era una iglesia que trabajaba por la causa de Cristo, ¿sí? Evangelizaba, ayudaba a los pobres, preparaba despensas para los necesitados, trabajaba por la obra de Cristo, trabajaba. Siguiente, tu paciencia. Era una iglesia que sabía esperar en el Señor. En los momentos difíciles, en los momentos de lucha, de prueba, de necesidades, de enfermedad, sabía esperar en Dios. Ahora les pregunto, ¿aquí hay iglesia que trabaja por Cristo el Señor? Iglesia que es paciente en las luchas, en las pruebas, en los momentos difíciles. ¿Están esperando en Dios, hermanos? ¿Hermanas? Vamos bien. Siguiente punto, no puedes sufrir los malos. ¿Saben que era una iglesia con temor de Dios, hermanos? Era una iglesia que simplemente no toleraba la maldad. No puedes sufrir los malos. No aprobaba que hubiera una persona con maldad. No estaba de acuerdo, no participaba de cosas perversas ni malvadas, ni aceptaba a la gente que así vivía. Esto es bueno, sí. Se conservaban en temor de Dios. Y siguiente, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Saben que es una iglesia que Dios le aplaude? ¿Te conservas en la doctrina? Porque vienen predicadores, vienen nuevas doctrinas, gente que se levanta y se dice ser apóstol, pero tú dices no, eso no es lo que aprendimos, esa es falsedad. No son verdaderos predicadores de la palabra. No los aceptamos, no lo asimilamos. Esta gente se guardaba en la palabra, en la fidelidad, en la doctrina. ¿Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son? Díganme, hermanos, ¿hasta aquí estaba bien la iglesia de Éfeso? ¿Estaba bien la iglesia de Éfeso hasta aquí? Dios por eso le elogia, dice, has sufrido. ¿Saben ustedes que para este tiempo todavía no iniciaba la etapa más aguda de la persecución de la iglesia? No, todavía no venía el tiempo de Esmirna, donde la persecución se agudizó, donde el circo romano tuvo su esplendor y los cristianos eran perseguidos, eran echados al circo romano, a las fauces de las fieras, a la lanza, a la espada de los gladiadores. Todavía no empezaba este tiempo tan crítico, pero la iglesia ya estaba sufriendo por la causa del Señor, ¿sí? Ya la iglesia ya sufría porque algunos no los querían, otros les levantaban calumnias, otros los perseguían, otros atentaban contra su vida y demás sufrimientos que puede tener un cristiano. Pero la palabra dice, has sufrido y ahí estás. Aquí hay gente que está sufriendo hoy en día, pero aquí estamos. Demos gloria al Señor, hermanos. Aquí hay gente que el enemigo lo está acechando, le está aguijoneando, pero aquí estamos, gloria a Cristo el Señor. Los que aquí están en medio de la lucha y la prueba, hoy queriendo testificar victoria en Cristo, demos gloria a su santo nombre.
Porque en medio del sufrimiento, de la persecución, de la lucha, la iglesia dice: no hacemos más que vencer por medio de Jesucristo el Señor, aquel que nos amó, aquel que nos ama hoy, aquel que nos ama siempre. Demos gloria a Dios por su amor fiel y verdadero. Has sufrido, una vez más recalca, has tenido paciencia. Se entiende que la iglesia en Éfeso era una iglesia que tenía una paciencia grande para esperar en Dios. Segunda vez le dice: has trabajado por mi nombre. ¿Saben que cuando esta porción de la palabra recalca 2 veces el trabajo de la iglesia? Es porque era una de las características más loables de la iglesia en Éfeso. Iglesia trabajadora, iglesia que no se cruzaba de brazos. ¿Saben ustedes que una de las características de la iglesia primitiva, incluyendo algunos efesios, es que predicaban por todos lados el evangelio? Es que veían los necesitados, veían las viudas, veían las necesidades de la iglesia. Era una iglesia trabajadora. Y siguiente, por último, algo que les aplaude, dice: no has desfallecido. ¿Cómo les dice, hermanos? No has desfallecido. ¿Saben ustedes, hermanos, que hay gente en las iglesias que simplemente a la primera lucha se aparta del camino? Al primer problema mengúa su vida cristiana. Pero hay iglesia que ahí se mantiene. Ahí se mantiene. ¿Qué no tienes tú luchas? ¿Qué no tienes tú problemas? ¿Qué no tienes tus necesidades? Ahí sigues en la iglesia. Ahí estás cantando. Ahí estás. La iglesia en Éfeso tenía cosas muy buenas. Y es por eso que a veces decimos: pero ¿cómo que dejaron su primer amor? ¿Saben ustedes, hermanos, que hasta hoy en día posiblemente hay muchos cristianos en las iglesias, y posiblemente entre los presentes, que se siguen una iglesia, continúa trabajando, predicando, como miembro de iglesia, en un grupo musical, pero ya no lo hace con pasión, con amor, con dedicación, y a veces lo pone en segundo término: si puedo, si tengo, si quiero. Ahí sigue en la iglesia. No ha desfallecido. Alguien ha llegado a decir: a mí pase lo que pase, esta es mi iglesia y aquí me quedo. Pero la realidad es que ya no trabaja bien. Acude cuando quiere, lo hace como quiere, y es ahí donde ya Dios no se agrada. Vamos a ver un pequeño examen, hermanos. Va a ser algo muy fluido. ¿Sí? Va a ser algo muy fluido. Quiero que lean conmigo lo que está escrito ahí. ¿Cómo dice, hermanos? Muy bien. ¿Cómo examinarme para comprender si he dejado el primer amor? Puntos que voy a leer, pero escuchen con mucha atención. 1. Puedes pasar horas o días sin pensar en Jesús. Solamente reflexione. 1. Puedes pasar horas o días sin pensar en Jesús. Tu trabajo, tu estudio, escuela, cocina, hijos. A dormir bien cansado, a veces sin orar, sin pedir la bendición de Dios. Puede pasar mucho tiempo sin pensar con amor y pasión en Jesús. 2. Tienes un fuerte deseo de pasar un tiempo. No tienes un fuerte deseo de pasar un tiempo a solas con Él. 3. Ya no sientes esa hambre insaciable por leer su palabra y aprender de ella. 4. El pasar tiempo en oración se ha vuelto una carga en tu vida, cuando debe de ser una delicia para ti. 5. Tu adoración se ha vuelto formal, seca y sin vida. Solo actúas como los demás en la congregación al adorar, por inercia. Cierra sus ojos, hasta levanta sus manos, pero no siente vibrar su corazón cuando adora y alaba a Jesús.
Inviertes más esfuerzo en tu aspecto físico que en tu belleza espiritual por agradar a Cristo. 8. Cuando tu obediencia y servicio están motivados por el deseo de impresionar a otros en vez de servir a Cristo con pasión. 9. Estás interesado en la recreación, entretenimiento, diversión de la familia, porque trabajas mucho, hay que dispersarse un poco, pero has olvidado la oración, la alabanza, el ayuno y el estudio de la palabra. Cuando prefieres compartir tiempo con amistades que no aman a Cristo, compañeros del trabajo, de la escuela, y dices, los hermanos no, porque son aburridos, no tienen ambiente, no me río. Cuidado. 11. Cuando tu servicio a Cristo y a los demás es motivado por un sentido de obligación, pues es que lo tengo que hacer, ya me comisionaron, y si no lo hago el pastor me va a reclamar, me va a llamar que por qué no cumplí. 12. Puedes hablar de cosas triviales con muchas personas, pero esquivas los temas cristianos, hablar de Jesús. 13. Cuando disfrutas más de canciones seculares, hay Jesús. Cuidado aquí. Cuando escuchas canciones seculares y te agradan, o películas o libros, pero nunca ves materiales que te ayuden a crecer en Cristo, peligro ahí. Cuando alguien dice, ¿qué tiene de malo ver una película? Alguien hasta ha llegado a decir, ir al cine, por favor, si es una película para niños. Cuidado. 15. Cuando comienzas a justificar esas pequeñas cosas que te apartan de Cristo y te dirige más hacia la desobediencia. 16. Cuando vuelves a las malas prácticas y malos hábitos de la vieja vida. 17. Ignoras por completo o tratas de obviar esa pequeña voz dentro de tu interior cuando te dice estás mal y dices, no, estoy bien. ¿Cuántos así viven? Y empezamos a comparar la doctrina de Miepi con otras. Pues allá hay una iglesia que así hace, allá hay otra iglesia que así hace. ¿A poco es malo danzar? ¿A poco es malo esto? ¿A poco es malo el otro? Y se empieza a tener en poco la voz que habla al corazón y dice, estás mal. 18. Cuando comienzas a disfrutar de ciertos pecados y no pretendes renunciar a ellos. Cuando se dice, es que son pecados pequeños, es que la realidad del pastor o aquí en Miepi son exagerados, no tiene nada que ver. 19. Cuando ya no te afliges por el pecado, no sientes carga por él, por haber fallado a Jesús, por haber faltado a la palabra, por haber contristado su Espíritu Santo. Cuando alguien empieza a involucrarse en terrenos de pecado, con gente de pecado, y simplemente ya no siente que algo le redarguye, cuidado, porque está alejando al Espíritu Santo que habla a su vida. 20. Cuando te crees autosuficiente, pensando que no necesitas del perdón de Dios y que otros sí lo necesitan, que corrijan a aquel tiene más fallas que yo. 21. Cuando estás más presto a juzgar al hermano antes que ayudarle y hacer misericordia y restaurar su vida espiritual. Y por último, cuando rara vez te sacrificas por la obra del Señor. Cuando simplemente dices no puedo y no puedo. Hay cosas que implican dar algo más. Eso es el esfuerzo, dar algo más de lo que está a mi esfuerzo, a mi alcance. Pero tú decides no sacrificarte, porque se ha decidido vivir en una vida cómoda, tranquila y de descanso. Si puedo y no estoy cansado, lo hago o voy. Si no, que Dios y el pastor me perdone. El primer amor se ha perdido. Si hiciéramos un examen sobre esto, hoy muchos tendrían que culminar esta sencilla enseñanza pidiéndole misericordia a Dios y diciéndole, quiero vivir como al principio de mi vida cristiana. Demos gloria al Señor. Pasamos a lo siguiente. Debido a todo esto, hermanos,
Leemos en la carta a Éfeso algo tan importante, que el Señor le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero nos da los 3 pasos de la restauración. Y dice: recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Yo creo que a estas alturas, sin más abundar, para no salirnos del tiempo estipulado, muchos ya deben de saber y de con conciencia decir: gracias a Dios estoy en mi primer amor. Cristo sigue siendo el número 1 en mi vida. Mi oración, la asistencia al templo, es el número 1. Yo todavía alabo a Dios sintiendo un vibrar en mi corazón. Yo todavía participo en la Santa Cena derramando mis lágrimas de gratitud porque Cristo dio su vida por mí. Yo cuando escucho la palabra me alimento, como del pan de vida. Pero debe de haber también muchos que sinceramente van a decir la realidad: yo cuando adoro no siento nada. Es más, participo en la Santa Cena porque pues, la tengo que participar y voy con un formulismo, pero participo de los símbolos, me arrodillo y casi me duermo. Es ahí donde se necesita decir: debo recordar lo que yo sentí al principio. No sé si alguien recuerde cuando se bautizó en agua, hermanos. ¿Alguien lo recuerda? Sí, hermanos. Y lo recordamos y decimos: gracias, Señor. Yo recuerdo un febrero de 1988 en el templo de la Agrícola Oriental. Éramos como 75 jóvenes, todos vestidos de blanco, muchos llorando y otros siendo bautizados con Espíritu Santo. La primera vez que se participó la Santa Cena, Jesús, qué delicia, qué bendición. Arrodillarse y llorarle: Señor, soy iglesia de Cristo gracias al precio pagado en la cruz. Recordar cuando usted adoraba, cuando usted cantaba, cuando estaba de rodillas, cuando sentía necesidad de predicar a Cristo el Señor, de llegar corriendo a la casa de Dios, aunque fuera tarde porque algo le había retrasado, pero llegaba con emoción, con pasión, anhelando aprovechar. Hermano mío, recuerda, si ya no se vive esto, de donde has caído, arrepiéntete y ser sincero: Señor, perdóname. Perdóname porque posiblemente debido a esto ya no sea yo buen ejemplo, esté siendo mal ejemplo, esté siendo mala escuela para otros. Yo mismo estoy causando que mi amada iglesia donde me congrego ya no tenga ese fuego, ya no tenga ese ardor, ya no tenga ese gozo en los cultos. Yo, el más antiguo de la iglesia, estoy cruzado de brazos cuando se está alabando a Dios. Yo, el más antiguo de la iglesia, hay veladas de oración, yo nunca asisto. Yo, el más antiguo de la iglesia, es cuando se trata de evangelizar, digo: hoy no pude asistir. Arrepiéntete y es tiempo de volver, de retornar las sendas antiguas y volver a las primeras obras, como iglesia que está esperando a Cristo como el primer día. Vive Cristo el Señor, hermanos. Somos iglesia de Cristo el Señor. Él no cambia, Él es fiel. ¿Por qué la iglesia va a cambiar su forma de vivir el cristianismo? La palabra nos enseña que aquel que no escucha la voz, fíjense lo importante de esta sencilla enseñanza. Si la asimila, gloria a Dios, hoy tendrá la oportunidad de renovarse, de retomar el camino, de avivarse en la fe, en el gozo, en la pasión por Cristo, en el deseo de servirle como al principio. Pero si usted dijera: pues yo estoy bien, creo que esta enseñanza no era para mí, yo estoy bien. Pero dice algo tan importante: pero si no, volveré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dice ahí que el no volver al primer amor trae consecuencias funestas. Ya nos quitamos la diapositiva tan rápido.
Bueno, el no volver al primer amor trae consecuencias funestas. Hermanos, voy a dar una expresión: seguir a Cristo no es jugar al cristiano. Tomar el camino al cielo no es jugar al cristiano. Dice, no volver a ese primer amor tiene consecuencias funestas. Si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Sabe que el candelero, uno de los simbolismos, es luz? Es tener una dirección, es tener la presencia de Cristo en la iglesia. ¿Qué será de una iglesia que simplemente ya no tiene luz? Si el deber de la iglesia es ser luz en medio de las tinieblas, pero Jesús, la iglesia ya no tiene ni chispa. Aunque esté en el templo y ahí esté en el culto, pero ya no tiene la chispa. No tiene luz, no tiene guía. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Saben ustedes que esta profecía se cumplió en Éfeso? Cuando fue conquistada la ciudad y destruida, ese candelero tan grande se lo llevaron. Y hoy, donde estaba la iglesia de Éfeso, hay millares de mezquitas del Islam, una tras otra, adorando a Alá y a su profeta Mahoma. Hoy en la actual Turquía, la iglesia de Éfeso desapareció y se adora a Alá. Quitaré tu candelero de su lugar. Imagínense ustedes que nuestra amada iglesia, yo no sé cómo sea su iglesia, sea un templo grande, sea un templo pequeño, sea de 100 gentes o sea de 10, pero que en un momento determinado se viera un templo cerrado, sin asistencia de gente, sin predicador que anuncie la palabra. Quiero decirles que sí ha acontecido, hermanos. Templos cerrados, abandonados, no más iglesia. Unos desertaron, otros cayeron, otros mataron, otros cayeron en pecado. Simplemente aquella iglesia tocaban el acordeón, las guitarras, gritaban, siempre llenos de Espíritu Santo. Desapareció. El no volver al primer amor tiene consecuencias funestas, hermanos. Tiene consecuencias funestas. Yo pastoreé una iglesia aquí en la zona de Jalapa hace 26 años, San Andrés, en la sierra. La carretera más cercana era 5 horas y caminarle. Cuando salía a Jalapa decía, ay, gloria a Dios, vamos a los tacos y vamos a la coca, porque allá no había ni luz, ni tienda, ni taquerías, ni nada. La mula 5 horas a San Andrés. Y cuando regresaba después de la junta, después de 2-3 días, primero pertenecía al Totonga, a la iglesia, después a Jalapa, iba yo en el caballo y decía, ay, otra vez para la iglesia. Y hasta dentro de un mes voy a volver a salir. Pero saben que cuando llegaba el primer culto, hermanos que caminaban 1 hora para llegar al culto, 1:30 para llegar a la oración de las 6 de la mañana. Se veían las linternitas que venían bajando y tardaban 1 hora en llegar hasta el templo que está en una rejolla. Decían, si voy a mi casa y regreso después del trabajo, ya no alcanzo al culto. Perdón por la observación. Llegaban con sus guaraches, llegaban llenos de tierra, el cuello negro, colgaban atrás, porque era una iglesia donde antes manejaban las armas. Dicen, aquí colgábamos la carabina, después colgaban el asadón y la bolsita donde llevaban el itacate. Pero llegaban como con 5 guitarras viejas, desafinadas, un bajo que dolían los dedos tocarle. Pero cada canto de nuestros himnos predilectos o cada pequeño coro era un Pentecostés, hermanos. Leían la palabra. En aquel tiempo a lo mejor decía, ay, Jesús, qué buen sermón prediqué. Como 2-3 veces se derramó la presencia de Dios. No era el buen sermón, era que esa gente estaba llena del Espíritu Santo.
Llegaba uno a esa congregación y decía: Señor, aquí estoy para servirte, vale la pena estar aquí. Me lleno de tu presencia, me lleno de tu poder, me lleno de tu unción. Esta gente, y así siguió, así siguió, así siguió. Hermanos míos, hay congregaciones que así siguen. Y saben ustedes que conservan el fuego, la llama, el respaldo de Dios, la presencia del Espíritu Santo, ese mover en cada culto, en cada alabanza, en cada predicación. Oyes, recuerda por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete a las primeras obras, porque si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Dios no puede quitar su presencia de entre nosotros. Si el Señor algún día llegara a quitar su bendita presencia de nuestro corazón o de nuestros cultos, morimos, hermanos. Por eso algún día David llegó a decir algo tan importante: renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites tu Santo Espíritu. Dice: renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salud y el espíritu libre me sustente. Si el Señor llegara a quitar el candelero, ya no tenemos luz. Ya no tenemos la luz que alumbre al que anda en oscuridad. Perdón, ya no valemos como iglesia. Necesitamos la luz de Cristo entre nosotros. Que ese candelero esté ardiendo, que la llama esté encendida, que su presencia se mueva. No iglesia muerta, no iglesia dormida, no iglesia de recuerdos, o una iglesia que llegue a vivir en la costumbre, en la religión o en la tradición. Si una iglesia que se mueva por el amor de Dios en su corazón, por la gratitud a Él, que nos ha perdonado, nos ha salvado y nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable. Demos gloria al Señor, demos gloria al Señor. Que podamos decir: nosotros le amamos con todo el corazón, y nosotros le amamos porque Él nos amó primero y su amor no cambia. Nuestro amor hacia Cristo debe ser siempre el mismo. Amamos a Cristo, amamos a Cristo. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre.